This year, set a self-improvement goal, like socially dominating your friends with your superior streaming knowledge. Catch up on the hits you missed with Prime Video, from Reacher to Taylor Swift The Eras Tour extended version and The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Watch everything included on Prime. Rent or buy new releases. Add on hundreds of streamers. One app, one password. Prime Video. Find your happy place. Restrictions apply. Prime membership not required to rent or buy. See Amazon.com/Amazon Prime for details. Bueno, gente, hoy vamos con un episodio relámpago porque acabo de salir de ver Napoleón y prefiero hacer este episodio en caliente, que acabo de salir de la sala y nada, quiero comentar 4 cosas muy rápidas. Yo creo que no vamos a hacer episodio de la película, ya veremos, lo hablaremos con el equipo, pero la verdad es que salí un poco decepcionado. Yo diría un poco bastante, teniendo en cuenta que yo tenía las perspectivas muy altas y eso que ya venía de leer alguna crítica y comentarios por redes sociales y tal, dejando entrever que la película no era buena. Y tengo que darle la razón a los que han sido más críticos con esta película, porque tiene un problema de base, no está bien contada. O sea, en lo visual y en lo sonoro es una obra maestra, como casi todo lo que hace Ridley Scott, pero eso a día de hoy no tiene ningún mérito. Eso casi cualquier director con buenos equipos, con buena tecnología, va a hacer películas bonitas. Eso a día de hoy no da nada, y menos con el presupuesto que tiene esta película. Tiene momentos brillantes, tiene algunas cosas y tal, pero adolece de que la historia no está bien contada. Y es que cuando tienes una historia tan grande, como pudimos ver cuando contamos el episodio de Napoleón, la En Fase Historia, hace algunas semanas, tienes todo eso para contar a tu gente, para contar en el cine, y al final haces la película que yo acabo de ver, pues algo falla, ¿verdad? O sea, yo creo que el fallo es de base, creo que el fallo es la concepción, el cómo contar la historia. O sea, es que está muy deslavazada, está inconexa. A mí me ha recordado un poco a cuando vi a La Triste en el cine, que era una película que yo tenía muchísimas ganas de ver porque habían metido una buena inversión. La película sabía que en lo visual, como le pasa a esta, también iba a ser muy buena, con el tema de que, bueno, siendo cine español, pues pareció una superproducción de Hollywood. Y fue otra oportunidad perdida, porque era una película inconexa, iba corriendo, iba ahí sin contar prácticamente nada y corriendo muy deprisa en una historia que abarcaba muchísimos años. Aquí pasa lo mismo, al final es muy ambicioso hacer una película de Napoleón y meter en 2 horas 38 minutos lo que quieras contar, pero si hubiera un hilo conductor, que en este caso el hilo conductor más o menos es su relación con Josefina, yo creo que está mal concebido. Creo que no vemos al Napoleón histórico. Joaquin Phoenix lo hace bien, al final él hace lo que le piden, hace el papel que le piden, creo que está correcto, menos de lo que a mí me hubiera parecido, o sea, de lo que yo esperaba. Yo esperaba un Joaquin Phoenix imperial, nunca mejor dicho, interpretando a Napoleón, pero es que ni eso. O sea, Joaquin Phoenix está correcto, no podemos decir más. La película iba a decir que es un aprobado raspado, al final se quedará en un aprobado raspado, tirará más bien hacia el bien, porque cuando la vea ya con las expectativas de lo que acabo de ver, cuando vea algún otro visionado, seguramente me gusta algo más, le sacaré más cosas buenas y tal. El problema ahora es que llevo la decepción encima, una película que yo estaba esperando desde hace muchos meses, y eso, y que no ha sido lo que me esperaba. ¿Y por qué? Pues mira, he dicho, la historia inconexa, ¿verdad? Deslavazada. Aparecen personajes que no te han aparecido en toda la película, que de repente son importantes, luego desaparecen, luego vuelve a aparecer no sé, o sea, esa sensación que había en Europa hacia Napoleón no la ves en ningún momento. Ese ascenso suyo al poder está muy mal contado, muy mal explicado. La pasión que tenía la tropa por él está también fatalmente contada. O sea, cuando él vuelve de su primer exilio, el hecho de que se unieran las tropas a él, claro, en la escena en la que sucede eso, es casi una escena cómica, porque al principio parece que lo van a fusilar y que se están riendo de él, y al final terminan ahí como
como poseídos ante él. Eso no está bien contado porque no está bien contado lo anterior. Es decir, si tú me cuentas bien cómo Napoleón va ascendiendo en el escalafón militar, va ganándose el respeto de la tropa, va conociendo a sus soldados, a sus hombres de confianza, y eso le va haciendo coger más fuerza ante el pueblo, de tal manera que cuando se da esa especie de golpe de estado, él ya está con todas las cartas sobre la mesa para ascender al poder. Es que ni siquiera lo de convertirse en emperador está bien contado. O sea, se nota que hay escenas ahí por medio que se han tenido que quedar en un cajón, que saldrán en esa versión que creo que tiene Ridley Scott de 4 horas para Apple TV, y cuando salga esa versión entenderemos muchas de las cosas que hemos visto en esta película. Y yo creo que será entonces cuando veamos la verdadera película que tiene Ridley Scott en la cabeza. Pero no sé si eso va a remontar esto. La sensación que yo tengo ahora mismo de que es una película fallida. Yo creo que esa es la palabra. Estamos hablando de una película de 2:38 a la que en teoría se le ha quedado 1 hora 20 para esa versión definitiva de Ridley Scott, que serían 6 horas, y seguramente sobre esa versión de 4 horas, y seguramente sobre esa versión de 4 horas se habrá quedado metraje fuera también. Por lo que quizá el visionado de todo ese material a lo mejor podríamos entender. Pero ¿qué pasa? Yo cuando venía al cine y había leído algunas críticas, yo pensaba, bueno, son las típicas críticas a Ridley Scott, como sucedió con El Reino de los Cielos, como sucedió con Gladiator. Son películas, para mi punto de vista, para mi gusto, son películas muy buenas, son películas mejor Gladiator que El Reino de los Cielos. Para mí las dos me gustan mucho, con sus fallos históricos, con sus historias que él se inventa y tal. Y yo más o menos esperaba lo mismo en esto. Digo, bueno, pues tendrá ahí sus concesiones históricas, sus historias que ha metido por aquí, sus omisiones por allá, y ya está. Pero la película va a ser buena, la película va a ser un pepinazo. Pues siento decir, para los que no la hayáis visto todavía, o incluso si la habéis visto y os interesaba cuál pudiera ser mi opinión, siento decir que estamos ante una película fallida de Ridley Scott. Y luego ya en lo personal, en lo que entiendo que a lo mejor lo que nos toca más a nosotros, pues el hecho de que ni siquiera se mencione el asunto de España en una película sobre Napoleón, está muy bien. Bueno, muy bien iba a decir, está tratado. Lo de Rusia. Rusia y España son los dos motivos de la primera gran caída de Napoleón. Y estás omitiendo un 50% de esa caída, de esa gran pifia que cometió Napoleón cuando engañó a los españoles diciendo que quería atravesar la península y al final se quedó aquí, nos hizo una invasión en toda regla y lo tuvimos que echar de aquí con la guerra de guerrillas. Eso fue un palo para Napoleón, eso fue un palo para Francia, y eso fue, él mismo lo dijo, que había cometido un gran error en España. Y todo eso no aparece. Eso ya, no sé si en la versión de 4 horas aparecerá o si estaba en los planes de Ridley Scott, pero ahí, fijaos, o sea, es que al final es en la batalla de Waterloo donde muestras algo de lo que sí que se debería haber mostrado en el resto de la película, explicando lo que está pasando, por qué le tenían tanto odio a Napoleón, ese congreso de Viena, que bueno, más o menos ahí hay alguna explicación, pero no deja mostrar de verdad a un Napoleón que sí que vemos algún guiño, alguna cosa de ese Napoleón que se vio abocado a una guerra contra este país de Europa, contra el otro, y que a su vuelta él lo que quería era, digamos que hacerse fuerte en su territorio, no quería más guerras, no quería más historias exteriores, y se vio abocado a esa última batalla de Waterloo en la que ya finalmente fue exiliado. Bueno, y el exilio creo que ya también corre mucho buscando ya un final a la desesperada. La película no está bien contada y poco más puedo aportar. Yo creo que no quiero ni siquiera llegar a los 10 minutos de comentar lo que acabo de ver, porque la verdad es que estoy decepcionado. Película fallida, quizá, no sé, tendría que valorar si la gran decepción del año, pero desde luego una de las decepciones del año. Y nada, esperaré esa versión de 4 horas, yo soy así, al final la veré, esa versión de 4 horas de Apple TV. Creo que va a mejorar el producto final porque se van a entender algunas cosas mejor, pero creo que la película en general, no sé si terminará remontando y terminaré diciendo que esa versión de 4 horas sí se ha convertido en una buena película. Me pasó con la Liga de la Justicia, cuando la cogió por fin Zack Snyder. Ya veremos si me sucede con esta película. Así es que nada, siento venir con esta opinión. Ya sabéis que a mí me gusta ser positivo, me gusta decir cosas positivas, pero yo tenía esperanzas en esta película, y aunque ha habido cosas que me han gustado mucho, Austerlitz me ha gustado en general, aunque me ha decepcionado el que haya sido tan corto. Esa batalla merecía el mismo tratamiento que Waterloo o incluso más,
porque es la gran victoria, una de las grandes victorias de Napoleón, pero sin duda la más conocida de todas. Esa batalla merecía mucho más y no lo han mostrado. Pero bueno, quizá esa escena, esa batalla de Austerlitz sea un poco el resumen de lo que es la película en sí. Un quiero y no puedo. Así es que nada. En fin, espero que estéis bien. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, como siempre, en Fase 24. Hasta la próxima. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.